El término de civilización se refiere a las culturas que afirman sus valores o visiones del mundo como universales y asumen una actitud expansionista hacia quienes no lo comparten o todavía no lo hacen. Un consenso actual considera las culturas como sistemas que evolucionan continuamente mediante procesos internos y el contacto con el medio ambiente y otras culturas. Lo cierto es que ninguna sociedad se ha quedado inmóvil en su historia, aunque algunas culturas hayan sido consideradas intemporales desde la perspectiva de otras que se caracterizan por sus rápidas transformaciones. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad, fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. La diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Es cada vez más claro que los estilos de vida, las representaciones sociales, los sistemas de valores, los códigos de conducta, las relaciones sociales, las formas y los registros lingüísticos de una determinada lengua, las nociones de espacio público y privado, los procesos cognitivos, las formas de aprendizaje y expresión, los modos de comunicación e inclusive los sistemas de pensamiento ya no pueden reducirse a un modelo único o concebirse en términos de representaciones fijas. La diversidad cultural es un hecho, existe una gran variedad de culturas, aun cuando los mínimos que marcan los límites de una cultura específica sean más difíciles de determinar de lo que parece a primera vista. La diversidad cultural tiene importantes efectos políticos, favorece liberarnos de estereotipos y prejuicios a fin de aceptar a los otros con sus diferencias y complejidades. Hace posible volver a descubrir nuestro carácter humano común justamente a través de nuestra diversidad. Es un recurso beneficioso para la cooperación cultural, científica e intelectual en favor del desarrollo y la cultura de la paz. El pluralismo cultural atiende a situaciones interculturales en las que están presentes los pueblos originarios como los movimientos etnopolíticos, organizaciones civiles en defensa de derechos étnicos, culturales y territoriales, entre otros, que ha dado origen al reconocimiento de los diversos pueblos originarios por los estados nacionales. Dicho reconocimiento puede ser en dos sentidos. Pluralismo cultural, de hecho, se limita a dar cuenta de la existencia de la diversidad cultural de un ámbito determinado. Pluralismo cultural de derecho, como ideología social y política de reconocimiento y respeto a esta diversidad cultural, vinculada con las políticas de derechos humanos de los pueblos autóctonos. Multiculturalismo ha sido usado para referir a una política implementada por los gobiernos principales de Europa y Norteamérica, sobre todo en relación a los migrantes, y se ha considerado como la ideología sociopolítica de la globalización. A tratarse de un término multivocal, puede ser atendido como un modo de tratar la diversidad cultural, un desafío moral, un tipo de política pública o como cierta especie de característica de posmodernismo. El concepto multiculturalidad encontró sus raíces y soportes teóricos en la antropología a partir de los conceptos referenciales de cultura y relativismo cultural, solo que planteaba la cultura como estática, respetando del relativismo el postulado de igualdad de las culturas y el respeto intercultural. Al atender la cultura como invariable, la aísla o segrega, no reconociendo la comunicación con otras culturas con las cuales comparten al menos un territorio. Con el tiempo, el concepto ha sido adaptado y adoptado por otras disciplinas en otros contextos, situaciones, refiriéndose tanto a los migrantes como a los grupos sociales considerados en desventaja cultural, a los que domina como minorías. El término interculturalismo hace referencia a la interrelación entre culturas. Los términos multiculturalismo y pluriculturalismo denotan simplemente la yuxtaposición o presencia de varias culturas en una misma sociedad. El primero atiende a las llamadas minorías, inmigrantes de distintas nacionalidades, y en el segundo a los grupos culturales étnicos o aborígenes.
Podemos decir que no existe una cultura, sino una diversidad de culturas, que toda cultura remite a un sujeto social y que no hay sujeto social sin cultura, ni cultura sin sujetos sociales. No existen sociedades únicas y autónomas del todo, aunque nos gusta pensar lo contrario, muchos elementos de nuestra cultura no obtenemos en la interacción con otras culturas. Podemos tener una identidad cultural, pero pertenecemos a una sociedad global. La creencia más común y errónea es una persona, una cultura y una sociedad.